En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, a comenzar este sagrado misterio pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos ayude a alcanzar la vida eterna. Amén. Oremos. Ponemos en el corazón de Jesús en este día las intenciones de cada uno de ustedes, las familias, particularmente las personas que están enfermas. Seguimos rezando por las personas que nos han encomendado a nuestra oración, a la intercesión de la Iglesia. Rezamos en este día también y nos unimos al Rosario del Santo Padre a las 12:30 del mediodía, 5:30 hora de Roma, se va a transmitir para rezar por el fin de la pandemia a la Madre de Dios. La fuerza de la oración, la fuerza de la oración nos ayude a vencer esta realidad que nos agobia a tantos argentinos, particularmente a los que no tienen trabajo, a los que no pueden conseguir trabajo, a los que no pueden circular para poder trabajar, los que no pueden cobrar, los que se les da deuda hace 4 meses el sueldo. Vamos a rezar por esa intención en este día. Dios Todopoderoso, concédenos conservar en nuestra vida y en nuestras costumbres el espíritu de las fiestas pascuales que estamos concluyendo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer, por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad, y sin encontrar algún obstáculo, lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos observan el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Respondemos: los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia. Porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Respondemos: los que son rectos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya,
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hacer hoy breve, así aprovechamos también hoy para que podamos participar del Santo Rosario a las 12:30 del mediodía con el Santo Padre, o a través de Radio María o a través de WTN, canal católico que transmitirá en directo el Santo Rosario. Qué bueno sería que nos unamos, que dejáramos de hacer tal vez lo que hacemos todos los días o hacerlo tal vez rezando, poniendo la intención de poder rezar el Santo Rosario. Total, comer una hora después o una hora antes, eso no es menos. Lo que podamos hacer y acompañar esta oración y este milagro y esta gran ayuda a la mediadora de todas las gracias, que es María, por intercesión de ella, el Papa desde la gruta de Lourdes en el Vaticano rezará, unido a todos los santuarios marianos del mundo, el Santo Rosario. Que cada uno de nosotros podamos unirnos a él, a esta iniciativa tan linda y tan hermosa que es rezar, pedir, interceder por las necesidades del mundo. La primera lectura, vamos concluyendo ya casi el tiempo de la cincuentena pascual, vamos preparándonos para mañana celebrar la fiesta del Pentecostés. Pablo está en Roma predicando el reino de Dios a todos. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Qué lindo, este fue un poco el mensaje, la clave, la idea central de todo este tiempo en los Hechos de los Apóstoles. El entusiasmo apostólico, el celo apostólico y el deseo de seguir a Jesús, el anuncio profético de su palabra, de un Cristo vivo, un Cristo presente en las realidades de nuestra vida, no un Cristo mágico que viene a solucionarnos las situaciones cuando estamos en una situación difícil. No, Él está siempre, Dios está siempre con nosotros. Por eso el Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, capítulo 21, ya al final de este libro del Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús junto con Pedro y a este discípulo a quien Él amaba. Dice el texto: este mismo discípulo ha escrito estas cosas y su testimonio es veraz, es verdadero. Claro, escribe San Juan, ese discípulo amado es San Juan, es Juan. Luego se transforma en este gran Juan que escribe el Evangelio de Jesús. Qué interesante cómo Pedro escucha a Jesús y que a veces uno le dice: yo soy seguidor de Jesús y voy a transmitir lo que Jesús dice.
dice, ¿no? Y ahí parece que Pedro se le chingó un poco porque el Señor le dice a Pedro que si yo quiero que Él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Le dice Jesús. Qué respuesta fuerte, ¿no? Tú sígueme. A veces estamos tan preocupados por la conversión del otro que nos olvidamos de la propia conversión. Eso es el tema. A veces nos preocupamos demasiado por la conversión del otro y no nos preocupamos por nuestra conversión. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y el Evangelio de Jesús no tiene edad, no es para ninguna edad en especial. El Evangelio de Jesús es para todos, para que podamos escuchar todo, porque todos necesitamos y tenemos necesidad de conversión. Si no, estamos cometiendo un pecado grande que es el egoísmo, la soberbia, creernos que la sabemos toda y no la sabemos nada. Necesitamos dejarle a Dios el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida. Pedro lo dice, lo comunica a sus discípulos, pero no les dice todo lo que Jesús les dice. Fíjense qué interesante. Dice, entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, él no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Cómo a veces acomodamos las cosas a nuestra manera. Parece que también los apóstoles eran tan humanos como nosotros, y tan miserables como nosotros, pero también ese deseo de santidad los llevó a hacer lo que han hecho el inicio de la iglesia. Llevar a la iglesia a este gran acontecimiento que vamos a celebrar mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos una sincera conversión del corazón. No esperar que el otro se convierta. Miro siempre al otro que se convierta. Pedirle a Dios que me convierta yo, que se convierta en mi corazón. Miro al otro que cambie, pero yo no cambio. Entonces, qué interesante ese desafío. Ojalá que el Señor nos conceda esa gracia de tener esa lengua audaz de los discípulos, una lengua profética, para poder anunciar el mensaje de Jesús a todas las naciones, a todos los hermanos. Como decíamos el domingo pasado, Jesús viene para todos, no para algunos, para todos. Y quiere que todos se salven, no algunos, no porque conocemos 2 o 3 versículos de las Sagradas Escrituras ya pensamos que conocemos a Dios, que conocemos la palabra. No conocemos nada. El camino con Jesús es un camino de todos los días, renovarlo todos los días, con la fuerza de su Espíritu para que Él nos ayude y nos estimule para ser verdaderos profetas. Vamos a rezar, vamos a seguir ofreciendo el pan y el vino de esta Eucaristía. Rezamos por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Cantamos, ofrecemos. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios por
Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos, aquí está Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Marcelo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Rosa Delia, el diácono Beto Mellado, Ana, Flora, Marcelo José, Heraldo, Padre Valerio, María Angélica Luis, Orlando Luis, Marta, Mabel, Santino, Teresa, Virginia, las almas benditas del purgatorio, por nuestros seres queridos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos necesitados
de la ayuda del Padre, de su ternura, elevamos nuestros brazos para clamar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. En lo profundo del corazón pedimos al Señor el don de la paz. También hoy pedimos al Señor la paz a aquellas personas que nos cuesta aceptar, querer. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a participar de esta cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra comunión espiritual con el deseo de pronto recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Unión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error,
ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Consagramos nuestro corazón a la llena del Espíritu Santo para pedir que el Señor derrame su amor de ternura y de luz sobre el corazón de todos sus hijos, que nos despierte del sueño de nuestro propio interés, que nos conceda la gracia de estar preocupados constantemente por los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Lo bendiga, proteja, libre de todo mal, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos concluido la Santa Misa, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Bueno, estamos terminando y concluyendo con el tiempo de la cincuentena pascual. Ya pasó el tiempo de la Pascua también casi. Bueno, mañana celebraremos el Pentecostés. No te olvides de preparar la casa como si fuera el cumpleaños más importante, el ser más querido de tu casa, de tu familia, hacer una tortita, prender la vela, soplarla junto con la familia, sacar una foto juntos, celebrar este nacimiento de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles hablan constantemente de la casa, de la casa donde se encontraban los discípulos en oración y celebrando la palabra y compartiendo el pan en la casa. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Ese era el deseo de los apóstoles, vivir en comunidad y que el Evangelio de Jesús llegue a todos. Así que sacamos fotos de nuestras familias celebrando el cumpleaños del Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia, la llegada del Espíritu Santo, la envían y vamos a ver, de acuerdo a la cantidad de fotos, haremos un video. Que Dios nos bendiga, que tengan una buena jornada. Cuando vayas tras la sierra, camina en clavero, no te olvides de rezar al santo cura brochero. En su mula cordobesa, por llanos y cerros, siempre fue a catequizar el santo cura brochero. Desde lejos divisaba su viejo sombrero, la sotana sin color, el santo cura brochero. No te olvides de rezar al santo que yo más quiero, no te olvides de rezar al santo cura brochero. Visitaban los enfermos, llevando consuelo, el yuyo para curar
el santo cura brochero. No hubo fríos ni calores de junio o enero que no hubieran de frenar al santo cura brochero. Francisco el Santo Padre cumplió nuestro sueño, y ahora es José Gabriel el Santo Cura.